En un mundo impulsado por la eficiencia de la tecnología, así es el mundo en el que estamos ahora. Imaginemos la capacidad de calcular el factor de potencia en menos de un segundo. Este proyecto no solo busca acelerar este cálculo, sino también revelar cómo puede revolucionar la especialidad eléctrica. Los invito a explorar juntos este proyecto, titulado La elaboración de un algoritmo para calcular la capacidad de los condensadores que regula el factor de potencia, a través del uso de herramientas digitales y matemáticas, junto a mis compañeros Nicolás Huencho, Benjamín Quimén, Ignacio Yanquinao y quien les habla, Felipe Aguayo. Y juntos somos estudiantes del Instituto de INACAP de Temuco, del área de la electricidad industrial. Después de una breve introducción, nos sumergiremos en la definición detallada de nuestro proyecto. En definición, este proyecto está hecho para fábricas o empresas que utilizan motores eléctricos trifásicos, que cada día se enfrentan al desafío de mantener un factor de potencia conforme a las normas establecidas por las compañías eléctricas, que son 0,93 inductivo hasta 0,95 capacitativo. El cumplimiento de estos estándares puede ocasionar daños y pérdidas de energía. La solución propuesta consiste en la implementación de un banco de condensadores en el tablero general para corregir el factor de potencia. El objetivo de este proyecto es desarrollar un algoritmo digital que permita calcular las diversas potencias eléctricas y en consecuencia determinar el factor de potencia final, en función de las capacidades de los condensadores utilizados. Este enfoque busca optimizar la eficiencia energética y cumplir con las regulaciones impuestas por las compañías eléctricas. Tema de investigación, nociones matemáticas y problemáticas a abordar. Bueno, en nuestro proyecto tuvimos que investigar sobre lenguaje de programación en el software PSeInt, trigonometría y redes eléctricas. Nuestra problemática es cómo implementar las fórmulas trigonométricas dentro del software PSeInt. El objetivo de nuestro proyecto es elaborar un algoritmo para calcular la capacidad de los condensadores, que regula el factor de potencia, a través del uso de herramientas digitales y matemáticas. Temas iniciales involucrados. Contamos con 8 temas, los cuales son factor de potencia, razones trigonométricas en el triángulo rectángulo, lenguaje de programación en PSeInt, potencias eléctricas, potencia reactiva, potencia aparente, potencia real y dirección de la corriente. Herramientas tecnológicas. Usaremos la herramienta de programación PSeInt para optimizar el proceso de cálculo. Esta herramienta, familiar por el uso en su asignatura de electrónica, facilitará la ejecución de las actividades del proyecto mediante la programación, aprovechando la adaptación previa del equipo a la herramienta. ¿En qué aporta este proyecto a la especialidad? El propósito principal es agilizar los cálculos del factor de potencia, abordando un análisis matemático detallado para establecer un modelo eléctrico que facilitará la simulación de cargas. Además, busca determinar la potencia reactiva necesaria y el valor del condensador, todo enfocado exclusivamente en corregir el factor de potencia. ¿Cómo se llevará a cabo este proyecto? El proyecto se llevará a cabo utilizando el programa PSeInt para escribir el algoritmo que será ejecutado. Este software, siendo un avance en la industria del software e informática, ha influido en aspectos cotidianos como la matemática, el lenguaje y la electricidad, marcando pautas en el desarrollo social actual. ¿Qué es el factor de potencia en un sistema eléctrico? El factor de potencia en un sistema eléctrico es la relación entre la potencia real y la potencia aparente. Se expresa como la división de potencia activa entre la potencia aparente y representa la eficiencia con la que se utiliza la energía eléctrica en un sistema.
El cálculo y corrección del factor de potencia ofrecen beneficios sustanciales a diversas empresas que emplean equipos alimentados por corriente alterna, especialmente aquellas con cargas inductivas y reactivas. Este proceso es crucial para mejorar la eficiencia energética, minimizar pérdidas y prevenir sanciones o recargos debido a un bajo factor de potencia en el consumo eléctrico, lo que, en última instancia, contribuye positivamente a la gestión del costo operativo. Aquí podemos visualizar el cronograma de cómo fue surgiendo esta idea, ya que surgió de una necesidad de encontrar una manera más eficiente de calcular el factor de potencia en entornos educativos. A pesar de los intentos por simplificar el proceso, el cálculo tradicional del factor de potencia sigue siendo extenso y consume demasiado tiempo. La motivación principal es abordar esta limitación y desarrollar una herramienta más rápida y específica para el cálculo del factor de potencia, ya que se llevó a cabo una revisión de herramientas existentes y se concluye que no hay calculadoras disponibles con configuración específica para el cálculo del factor de potencia. Con base en nuestro conocimiento en programación y matemáticas, se ha decidido desarrollar un software que resuelva instantáneamente el cálculo del factor de potencia, actuando como una calculadora especializada, ya que el objetivo es simplificar el proceso que normalmente consume mucho tiempo y así poder realizar el cálculo en menos de un minuto. La investigación implica evaluar las formas más óptimas de implementar el proyecto, considerando las mejores prácticas de programación y fórmulas matemáticas. El enfoque incluirá la redacción de un pseudocódigo que refleje la lógica y el flujo del programa, ya que el inicio de esta programación se llevará a cabo utilizando la herramienta de desarrollo de PC, marcando así el comienzo de esta programación. Con esto podremos decir que eliminamos los procedimientos extensos y paso a paso, ya que durante el desarrollo del pseudocódigo se verificó exhaustivamente que los cálculos cumplieran con el procedimiento matemático predefinidos. Los resultados demostraron que las expectativas se cumplieron, logrando calcular el factor de potencia en menos de un minuto. Este enfoque ofrece una solución eficiente y precisa para superar las limitaciones de tiempo asociados con los métodos tradicionales de cálculo del factor de potencia. Revisión de ideas y producto. Se implementó la herramienta de programación PCInt para llevar a cabo el algoritmo. Además, se necesitó comprender el uso de fórmulas de potencias eléctricas, así como tener dominio en el manejo de razones trigonométricas en triángulo-rectángulo y entender los conceptos fundamentales de redes eléctricas. La programación se realizó de cero, con ejemplos de calculadoras ya programadas anteriormente por nosotros. Se implementaron todos los conceptos matemáticos a realizar internamente en el del algoritmo. Finalizada la programación, se dio el inicio a la implementación en ejercicios resueltos previamente. Presentación del producto. Como se muestra en pantalla, este es el pseudocódigo que programamos para el algoritmo. La programación de este pseudocódigo se usa en las condiciones de escribir y leer. El escribir es la forma de expresar los distintos pasos que va a realizar el programa, al igual es la que se aprecia cuando iniciemos el algoritmo. La condición leer es la que guarda la información que se emplea en la condición escribir. Luego tenemos ubicadas las fórmulas matemáticas que se utilizan en el algoritmo. Se le colocan nombres a cada fórmula para identificar lo que se calcula. Como se aprecia en el principio del pseudocódigo, se expresa la palabra repetir y al final la palabra hasta que. Esto es para que cuando ya hemos terminado de calcular podamos volver a iniciar el algoritmo desde el principio. ¿Cómo se vería el algoritmo puesto en marcha y cómo se utiliza? Como primer paso, necesitamos ingresar los kilowatts que consume la carga eléctrica. Segundo paso, ingresar el factor de potencia que tiene la carga eléctrica. Tercer paso, ingresar el factor de potencia que solicita la compañía eléctrica. Y finalmente, como cuarto paso, ingresamos la capacidad del condensador que se va a utilizar.
Así obtendremos el factor de potencia final. Al ajustar la capacidad del condensador, conseguiremos un factor de potencia que puede ser tanto superior como inferior, dependiendo de las características del condensador. Resultados y conclusiones. El principal esfuerzo se centró en crear un algoritmo digital destinado a calcular el factor de potencia según los condensadores a utilizar en sistemas eléctricos. Se utilizó el lenguaje de programación PCInt, junto con fórmulas matemáticas relacionadas con potencia eléctrica y trigonometría, con el fin de lograr este objetivo. En las imágenes siguientes se exhiben los cálculos generados por nuestro algoritmo, comparados con los cálculos realizados manualmente en el cuaderno. Como se evidencia en el cuaderno, los cálculos manuales son extensos y requieren tiempo para su realización. En cambio, nuestro algoritmo proporciona el mismo resultado de un factor de potencia de 0,97 de manera prácticamente instantánea. El algoritmo desarrollado logró precisamente calcular la capacidad necesaria del factor de potencia, cumpliendo con los límites establecidos por las normativas eléctricas. Todas las preguntas de investigación fueron abordadas destacando la contribución del proyecto, el enfoque metodológico, la comprensión de las normativas pertinentes y la aplicación efectiva de las fórmulas matemáticas en la ejecución del proyecto. Nuestra reflexión sobre el proyecto destaca la importancia crucial de las fórmulas matemáticas, particularmente en potencias eléctricas y trigonometría, para abordar desafíos prácticos en ingeniería eléctrica. En este contexto, se subraya que este enfoque matemático contribuirá significativamente a optimizar la corrección del factor de potencia, resaltando su relevancia fundamental en la especialidad. Podemos observar aquí en la bibliografía artículos de profesionales que nos ayudaron a responder nuestras 4 preguntas de nuestro proyecto.